Nos vamos a Perú, estamos en contacto con Enzo Helguera, es CEO de la encuestadora Imasolu, además es analista político internacional, es vedor también en varias oportunidades de distintas elecciones en el continente latinoamericano. Enzo, un placer, ¿cómo te va? Horacio Moglia desde la Argentina te saluda, ¿cómo estás? Horacio, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y bueno, aquí dispuesto para las consultas que tengas desde tu set. Bueno, desde ya, ¿cómo va el minuto a minuto? Es Pedro Castillo, el flamante presidente entonces del Perú. ¿Qué se dice hasta este momento? Bueno, ya la prensa internacional se ha adelantado un poco a oficializar o dar la noticia que Pedro Castillo sería el próximo presidente del país. Sin embargo, Keiko Fujimori, que es la otra candidata, está solicitando la anulación de cierta cantidad de actas electorales, en donde en una conferencia de prensa el día de ayer en Perú intentó probar de que habían algunas acciones a las que ella le denomina fraude electoral, ¿no? Ujú. Estas acciones prácticamente están relacionadas a errores materiales, como la contabilidad, como que la firma no coincide con uno de los representantes de la mesa o ese tipo de acciones que obviamente las instituciones electorales la observan desde que se cierra la mesa electoral, pero ello no es argumento para pedir la anulación de la mesa, sin embargo ella está apelando a ello. Bueno, supongamos que evidentemente no haya ningún tipo de nulidades y después la justicia tendrá que ver. Hagamos un escenario donde Pedro Castillo asume como presidente. ¿Cómo se reconfigura, como gran analista internacional que sos, el mapa regional, local y también internacional? Bueno, en el panorama local, en el panorama nacional, lo que vamos a ver es una incidencia de un cambio de sistema de gobierno en donde el Estado tendría un rol más protagónico de lo que habría tenido hasta ahora. Él revisaría, por ejemplo, los contratos con ciertas empresas o ciertas inversiones mineras o llámese energéticas, en relación a que algunas de ellas violan determinados derechos de la población, ¿no? Por ejemplo, el uso de aguas, por ejemplo, restricciones en las que ciertas empresas se han beneficiado y que pueden ir en desmedro de la población. Ha dicho que los va a revisar, ha dicho que también no hará expropiaciones y que su modelo no será igual o similar al de Venezuela, sino creará una economía popular. Obviamente con esos términos no nos ha dicho qué tanto intervencionismo va a haber por parte del Estado, ¿no? En Sudamérica, obviamente el mapa queda un poco mayoritario, quedaría un poco mayoritario en cantidad de gobiernos de izquierda. Aún faltarán algunas elecciones, a excepción obviamente de Ecuador, ¿no? Brasil, bueno, ya lo definirán sus siguientes elecciones, si continúan con el sistema o no sé, o Lula da Silva da la sorpresa, pero sí, Sudamérica queda un poco más definida con una tendencia de izquierda. Y hablando ya de todo el continente americano, ahora, podemos hablar de izquierdas o podemos hablar de populismos, porque aquellos presidentes de izquierda están siendo a lo mucho más populistas. En la elección peruana, en realidad, tanto la derecha como la izquierda, de manera casi excepcional, fueron populistas, y aquí más bien la derecha terminó siendo más populista que Castillo, en el sentido de hacer promesas bastante irresponsables con la economía peruana. Se llegó a prometer, por ejemplo, en esta contienda electoral por parte de Keiko Fujimori, que se daría una bonificación de más o menos $2.500 aproximadamente a aquellas familiares de cada persona que había fallecido por coronavirus. Pues estamos hablando de miles de millones, por lo menos más o menos unos 2.000 millones, que esto obviamente afectaría a cualquier economía, y esta era una sola de sus promesas. Entonces, la derecha terminó siendo más populista y demagoga. En Claro. sí, considero que este tema de las izquierdas o de los socialismos, no importa
si seas de derecha o si seas de izquierda, si caes en los populismos, obviamente esto va a perjudicar, no importa la posición política en la que te encuentres, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿qué te puedo decir? Países importantes como Estados Unidos, como México, que ya ha hecho también un viraje hacia la izquierda, están tomando como una nueva tendencia política el que haya un mayor protagonismo y rol del Estado, por supuesto, sin ir a los excesos, a los extremos, porque todo extremo es malo. Hay socialismos nocivos como el que puede haber en Venezuela, ¿no? Y otros mecanismos un poco más promotores de la inversión privada, como sí han ocurrido en los países más avanzados de nuestro continente americano, ¿no? La pregunta que te hago es, entre el Grupo de Puebla y el Grupo de Lima, claramente hay un vencedor, ¿no? Desde el Grupo de Puebla acaba de transformarse y cambiarse absolutamente todo. Yo decía, y corregime desde tu mirada, que el tema de la pandemia lo que hizo fue profundizar y arrasar absolutamente todos los oficialismos, sea del color político que sea. Profundizó, hizo la caída de Donald Trump, profundizó y pone en jaque todos los oficialismos a la hora de las elecciones, excepto aquellos que a punta de arma se siguen sosteniendo y quieren hacerlo, caso Nicaragua, que Ortega está deteniendo a toda la oposición para ver si hace lista única, obviamente Caracas, obviamente Cuba, pero en el resto de Latinoamérica donde se celebraron las elecciones, evidentemente los oficialismos internos de cada país y representantes han sido arrasados por lo que produjo la pandemia. Visibilizar la pobreza, incrementarla en ese sentido, la cantidad de fallecimientos, la distinción, ¿no es cierto?, y diferencia en la grieta, le decimos, o brecha que le dicen ustedes, entre lo que es la casta política económica y el resto de la población. No sé si coincidís con esta mirada o si encontrás un hilo conductor desde esta manera, o por qué se justifica, si no, una tendencia de la centro-derecha a algunos izquierda y otros centro-izquierda. Mira, en realidad concuerdo al 100% con la exposición de ideas que has tenido. ¿Por qué? A ver, si el panorama hubiera sido que hubiésemos estado todos con gobiernos de izquierda, hoy día estaríamos todos con gobiernos de derecha, ¿no? Ocurrió en Ecuador, donde ha triunfado la derecha, y probablemente le pase factura a otros países en donde esa tendencia política ha sido muy complicada. De hecho, en las elecciones mexicanas, por ejemplo, cuya pandemia fue recepcionada entre un nuevo y fortalecido gobierno de izquierda, porque López Obrador arrasó con todas las gobernaturas, a excepción de una, pero arrasó con todo cuando se eligió como presidente de la República, y ahora ha sufrido un revés perdiendo algunas gobernaciones, ¿no? Se sostiene en el Parlamento, pero no es así a nivel de gobernaciones, y esto es una debilidad política que tiene que afrontar, a pesar de la alta popularidad que suele conservar, y quizás él pueda ser la excepción si la oposición no se articula de modo tal que en las siguientes elecciones presidenciales pueda derrotarlo. Pero sería la única excepción, precisamente por un populismo muy alto. Lo demás en América Latina y en el resto del continente de América es la división de la opinión pública, la diferenciación y sí la pérdida de poder al margen de la posición política que hayas tenido, de derecha o de izquierda, era irrefutable, porque en realidad el presidente actual lo que ha hecho es heredar, obviamente, todo lo de un sistema fallido y caótico, y allí donde ya habían problemas relacionados a las instituciones de salud, allí donde ya habían muchos temas disfuncionales del Estado, del gobierno, le ha pasado evidentemente una factura en una pandemia en donde se requería que todo esto sea eficiente. Ya ves el caso de España, en donde se jactaban de tener la mejor inversión para la salud pública, que tenían los impuestos muy altos porque gran parte de su dinero iba allí, y mira cómo ni siquiera pudieron sostener tal arremetida de la pandemia. Ya imagínate a nosotros en el continente americano, ¿no? Latinoamericano sobre todo.